más que nada cuando... Profe, Y perdón. sí, porque hay que hacer algo, la verdad, no puede ser, es un escándalo el tema de los jubilados. Yo no entiendo, o sea, la pasividad que hay, pero es escandaloso en todo sentido, digo, de lo que cobran, no sé, no, la pero verdad es que todos prometen hacer algo y nadie lo hace. sí. Es así. Sí. Profe, perdón, yo... Lo que pasa es que siempre se agarra... Ay, perdón. No, Habla. no. Yo quería comentar otra cosa que me pareció interesante, que vi que se estuvo hablando también en el chat de WhatsApp, que tiene que ver con el reconocimiento ahora de las personas no binarias y que puede traer consigo también lo que tiene que ver con la unificación de la edad de jubilación, digamos, para todos, ¿no? Sí, pero eso no deja de ser un problema, ¿no? Sí. Porque en realidad, o sea, para mí está perfecto. O sea, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de una situación, porque no es que estamos hablando de descubrimiento de algo, sino que es el reconocimiento de una situación, porque esto es algo que se está dando, ¿no? Es como cuando se dio Sí, totalmente. la unión civil, era simplemente reconocer algo que era necesario. Es más, yo creo que la sociedad misma empuja a que se reconozcan estas cosas, y está claro, y el derecho no puede estar aparte. El tema es, y acá sí empiezan los problemas, está perfecto unificar la edad, está perfecto, eso es una pregunta. En realidad yo no tengo una respuesta única, porque en realidad yo puedo responder como hombre, puedo responder como doctrinario, puedo ponerme en el lugar de la mujer, o sea que está bueno bajar la edad, es muy, muy difícil, porque en realidad uno de los grandes problemas es que faltan aportes, y está bueno subir la edad. Bueno, hay que ver si la mujer dice, bueno, yo quiero tener los mismos derechos del hombre, y también significa perder derechos, eso por un tema. Y a veces también, y les cuento ya que estamos, una situación que una vez yo leí y que tenía que ver con que a veces en el afán de igualar tanto, a veces se cometen algunos excesos o errores o situaciones no previstas. Y no recuerdo ahora el nombre, pero hubo dos casos, pero principalmente uno que me llamó la atención, y me gustaría que ustedes me digan qué opinan, así un mini debate, no mucho, así seguimos con el tema. Era un hombre que obviamente se convirtió en mujer, bueno, si no uso las palabras correctas, discúlpenme, practicaba boxeo. Entonces, claro, tuvo el reconocimiento como mujer. El tema es que, claro, ella siguió practicando boxeo, y dicho en términos vulgares, las cagaba a palos a las contrincantes. Entonces en un momento una planteó de que no era justo, de que, y esta persona planteó, dice, pero ¿por qué si soy mujer ahora? Entonces yo decía, hay veces o sea, se cometen estos excesos. También hubo un caso en el fútbol femenino, y acá está Anita, que es la representante nuestra de fútbol, en el cual no me acuerdo el nombre, que juegan Guayuquiza, que... Mara Gómez. Mara Gómez, ahí está, Mara Gómez, ¿sí? Que también después terminó siendo goleadora, y en algún momento se planteó de que no sé si estaba tan bien de que jugaron, ¿no? O sea, esto podría ser una discusión, hasta me pueden decir, y bueno, son los riesgos de este tipo de cosas. Pero bueno, hay veces que hay que analizar si conviene la igualación en todo sentido, ¿no? Es simplemente un comentario, ¿no? Capaz que es algo tonto, pero no. Y bueno, lo de la edad es un tema, porque en realidad, ¿a qué edad se jubilarían? Bueno, ustedes no saben que hubo un caso en Salta, que yo lo conocí, Sergia Lazarovich, que era un hombre que se cambió el nombre para acceder a la jubilación o sea, a los 60 años, y no tener que esperar a los 65. Y en realidad cuando fue ANSES a hacer el trámite, ANSES le dijo, no te lo doy. ¿Pero por qué? Si soy mujer. Y ANSES dijo, lo que pasa es que tus aportes lo hiciste como hombre. Entonces, ¿cómo se tiene que tener en cuenta? Bueno, todo un tema, ¿no? Sí. Y también se armó una discusión en los grupos previsionales que yo tengo, desde profesionales hasta colegas. Y yo me acuerdo que muchos decían que estaba mal, que en realidad se aprovechó, y en realidad yo lo que dije es, en realidad aplicó la norma, o sea que en realidad si hablamos de la norma, en realidad, ¿por qué? ¿Qué hizo mal? O sea, ¿cuál es? Pero después se volvió a cambiar, me parece, ese fue el problema, o sea que se había hecho mujer y después volvió a cambiarse
no En era realidad Eve, solo se cambió el nombre, o sea, lo único que hizo es cambiarse el claro, nombre, que lo sí, puede sí. hacer, y bueno, Y digamos pero que a esos fines nada más, ¿no? sí, No, no porque lo sentía, ni porque lo quería, ni porque, solo por eso. en realidad sí, no sé, bueno, no sé. Termina siendo una apreciación también, que el otro te diga no lo sentías o no, es Claro. como... Igual lo que yo planteaba, y en este caso para mí es la solución es muy simple. En realidad, tenga 60 o 65 años, tuvo que haber acreditado 30 años de aporte, o sea, ¿qué problema hay? O sea, si hubiera nacido mujer, no tendría discusión, pero nació hombre, o sea que en este caso, para mí no había tanta discusión. En el otro caso, bueno, no sé, son situaciones que uno tiene que analizar, pero hay veces que, a veces yo también pienso esto, y una vez leí un artículo de una secretaria de un juzgado federal, en el cual una mujer había iniciado un trámite de IFE y se le habían denegado por X motivo, y en realidad no era tan importante el análisis del fallo en sí, sino el comentario de ese fallo de esta secretaria, que después si puedo se los paso porque es maravilloso, y decía como que es necesario una educación seria, en cuestiones de género para las autoridades administrativas judiciales y obviamente de todos los poderes, ¿no? Porque hay algunos análisis que es necesario, y más si lo hacen hombres, desde la perspectiva de género, porque de otra manera Bueno, no ahora puede solucionar. está la ley Micaela también. Bueno, la ley Micaela es una ley que dice que todos los funcionarios, todos tienen que hacer un curso. Sí, Yo lo hice, y la verdad sí, sí. fue una porquería. O sea, es como, a ver, a mí me hacían leer textos y de repente tenía preguntas para evaluarme, en el cual decía, por ejemplo, bueno, si usted ve a una mujer tirada en la calle, ¿qué hace? ¿Pasa de largo, la patea o la ayuda? O sea, digo, pero me están cargando, o sea, es como, Una pavada. claro, ¿cómo me ayudan a mí o sea, lo que a mí me tienen que enseñar es a yo analizar situaciones, dejando de lado que yo haya nacido hombre, o sea, hay cuestiones, vieron que esto es innato, ¿no? El hombre piensa de una manera en algunas cosas y la mujer de otra, más allá de situaciones particulares, ¿no? Entonces, hay situaciones que uno tiene que analizar, ¿no? Desde, por ejemplo, que el hombre entienda que la mujer una vez por mes tiene un momento y que eso a veces no lo entendemos nosotros, ¿no? Situaciones, o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que yo analizo es esto, ¿no? Y de paso les cuento otra anécdota. El año pasado, cuando estábamos de feria, juzgado previsional, nos tocó un caso, o sea, ocurrió algo que yo se los conté, que es que ANSES había dejado de atender y no otorgar ningún tipo de beneficio, ¿sí? Y había una persona, una chica que había iniciado, miren este caso, ¿no? Este caso es interesante también. Había iniciado o sea, ella estaba cobrando un retiro por invalidez, no solo ella, sino su hijo menor, y ANSES se lo había dejado de pagar porque para uno acceder a un beneficio de retiro por invalidez, uno tiene que acreditar, además del porcentaje de incapacidad, tiene que acreditar que, bueno, tiene aportes hechos, ¿no? Pero ese retiro por invalidez es transitorio hasta que después le hacen una nueva evaluación y se convierte en definitivo. ¿Sí? Esta chica estaba cobrando el retiro por invalidez y cuando empezó la pandemia y cerraron todo, ella tenía que presentarse a la revisación médica para constatar que seguía con ese porcentaje de incapacidad, porque si había bajado se lo sacan, ¿no? Otra cosa injusta de la ley. Pero ¿qué pasó? Claro, o sea, no atendía a UDAI, tampoco atendía a los médicos, nada. Entonces, ¿qué pasó? ANSES, en vez de seguir dándole el beneficio, se lo suspende. Esto pasó con muchos casos, ¿no? Y nosotros, ¿qué pasaba? Recibimos amparos, ¿no? Y con medidas cautelares pidiendo de no innovar. El tema es que circunstancia, esta, lamentablemente, por un lado, y después capaz que no, inició la demanda con una abogada que no era experta totalmente en previsional, en un juzgado de feria, y en realidad lo que pidió en la demanda solamente es que se le mantenga la obra social. No lo pidió del todo diciéndole que le sigan pagando el beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El juez de feria, que justo es el juzgado anterior al nuestro, porque después nosotros heredamos esos juicios de feria,
hizo lugar al amparo, otorgando como medida cautelar y notificando a PAMI que le siga dando el beneficio, ¿sí? La cosa es que 2 semanas después, ella se presenta pidiendo una ampliación de la medida cautelar y del amparo, pidiendo que el beneficio siga activo y que no se lo habían suspendido. Entonces, es en ese momento en donde yo agarro el expediente y empiezo a analizar. Entonces teníamos 2 caminos, o sea, yo era secretario y por suerte la jueza era mujer, por suerte porque fue fácil de convencer en cuanto a la solución. Nosotros teníamos 2 caminos, uno era el procesal, ya estaba agotado, estaba precluida, ella no podía, o sea, no existe la figura de volver a pedir algo que no se pidió en el inicio, ¿sí? O sea, de hecho es más, dijimos, ya está, lo único que puedo hacer es iniciar un nuevo amparo en otro juzgado y todo con eso, y bueno, hasta uno puede decir que hay cosas juzgadas al respecto, o sea, teníamos esa solución y teníamos la ley para aplicar, ¿no? Pero a su vez yo también dije, pero esta persona no tiene, o sea, no estamos hablando de un reajuste de una persona que está cobrando una jubilación y merece cobrar más, que también es justo, sino es una persona que no está teniendo ningún ingreso, ¿sí? Y esto en realidad, esto es lo que más me convenció, fue cuando yo me puse a leer la demanda y por algún motivo me puse en contacto con la abogada, porque yo necesitaba recabar más datos, porque además tenía que decirle cómo notificar a ANSES porque nadie recibía nada, y, y terminé de hilvanar la idea porque esta chica era una chica que por la pareja, el marido o a quien se llama, parece casi ser humano, le había prendido fuego y tenía un 66% del cuerpo quemado, ¿sí? O sea que no solo tenía el problema previsional, sino tenía un problema hasta psicológico, o sea, todo eso lo que conlleva el hecho de haber sido agredida por el padre del nene y ella quedarse sin ingreso, ¿no? Tenía la cobertura médica de PAMI, pero no tenía ingreso y tampoco tenía el hijo. Entonces... Ahí con el 66 tenía para la discapacidad, ¿no? Sí, no, es que se lo estaban dando el retiro por invalidez, no había duda. Lo que pasa es que como había que revisarla y confirmar que seguía teniendo el porcentaje, ANSES no la atendía y tampoco le da el beneficio. Entonces, por eso se judicializó. Nosotros tenemos que haber dictado. Si la demanda se hubiera iniciado correctamente, no hubiera problema, porque estoy seguro que el otro juez también hubiera dicho hacer lugar a la medida cautelar y ordenar a ANSES le siga pagando el beneficio y mantener la cobertura médica PAMI. Pero acá tenemos ese brete. ¿Y qué terminamos haciendo? Bueno, haciendo una especie de interpretación de que en realidad que esto el otro, y además yo en ese momento la agarré, Silvia se llama la jueza, que ahora está en otro juzgado, le dije, Silvia, no podés solucionar, no podés tomar otra solución. Es una chica, le expliqué la historia, o sea, yo sabía que contándole todo esto, ya está, la convencía, ¿no? O sea, no solo por ser mujer, sino por... Entonces decían, vos siendo mujer no podés tomar otra solución. Entonces me dice, no, tenés razón. Me dice, bueno, de paso voy a repasar un poco los fallos que tienen que ver con la protección de la mujer, el CEDO y el Belén do Pará, todos los tratados internacionales que tienen que ver con la protección de la mujer. Me dice, y bueno, de paso voy a hacer una sentencia que pueda ya servir de jurisprudencia para otros. Y bueno, la cosa es que lo dictamos así. Tuvimos que luchar bastante contra ANSES para que le vuelvan a dar el beneficio. Y después cuando dejamos de ser juzgado de feria, el juzgado pasó al juzgado correspondiente y la abogada me seguía llamando a mí para decir, mira, ¿por qué no hablas con la secretaria? Porque no tiene tu buena onda, o sea, a mí no me da bolilla y en realidad necesitamos esto. Bueno, la cosa que habremos luchado 2 meses, es un montón, ¿no? Pero bueno, 2 meses hasta que un día la abogada me llamó y dice, listo, le volvieron a dar el beneficio. Karina, como se llamaba la chica, se llama, está feliz dentro de todo, porque bueno, por lo menos ahora le puedes dar de comer al hijo. Entonces dije, bueno, por lo menos hicimos algo, o sea, a lo que voy es esto, para concluir, ¿no? Es como esto, y esto es algo que tenemos que aprender todos, que es todos, ya que vamos todos y todes, es el hecho de analizar la situación también desde la perspectiva de género. O sea, y la perspectiva de género no significa pobrecita, ¿no? No estoy diciendo eso, no me confunda, no pobrecita, ¿no? Por ser mujer, sino para esta situación hay que analizarla bien. O sea,
podemos llegar a dar otra solución. Es más, yo decía, hasta en un momento, una de las charlas que teníamos con la jueza es, bueno, pero nosotros estamos haciendo algo que no va de la mano total de la ley. Entonces yo le dije, Silvia, en todo caso, que los responsables sean la Cámara, no nosotros. O sea, no vas a dormir tranquila si vos tenés otra solución. Por lo menos dormir tranquila. Y de última, que la Cámara diga, es una aberración lo que ustedes hicieron, hay que, bueno, listo, bueno, perfecto. O sea, que nosotros durmamos tranquilos, por suerte no, ni siquiera lo apeló ANSES, hubiera sido una vergüenza, ¿no? Pues yo me acuerdo que lo agarré el abogado del ANSES, le dije, me imagino no vas a apelar esto, ¿no? Porque encima se va a estirar. Entonces me dice, no, lo analizamos acá y por lo menos no vamos a apelar la cautelar, ¿no? Después el amparo, en todo caso veremos. ¿Sí? En fin. Bueno, me fui un poco de tema, pero bueno, está bueno cada tanto Interesante igual, profe. hablar de esto, ¿sí? Lo que decías, profe, del curso de género, nosotros viste que también tenemos que hacer el curso de género, yo lo terminé la semana pasada, el de la facultad. Y el enfoque también es medio raro, porque en vez de ponerte situaciones en las preguntas, en la evaluación final que te hacen, te citan, bueno, ¿qué dijo tal autor de tal cosa? O tal autor, como más que hacerte pensar, te hacen reconocer lo que dijo tal o cual, ¿entendés? En vez de cada uno por ahí tomar conciencia de su propia opinión, digamos, o del reconocimiento de situaciones, no sé. Claro. Entonces, Sí. por eso, es medio raro el abordaje también, ¿viste? Es como, en vez de hacerte pensar en situaciones reales, no, ¿qué dijo tal, qué dijo tal? ¿Cómo? Me pareció medio raro, pero bueno, nada, por lo menos. Sí, eso es lo que yo sentí en el curso, ¿no? Que de repente iba capaz que con otra expectativa, pero no, al final terminó siendo un curso, o sea, lo terminé haciendo para cumplir, porque era el requisito para concursar, y no me sirvió, o sea, solamente fueron 10 clases, sirvieron dos. Una fue cuando invitaron al padre de Micaela a hablar, y que y yo antes, me acuerdo que cuando sabía que iba a venir, yo me puse a leer más del tema, de cómo fue la situación, y me acuerdo que en un momento yo escuchaba a ese hombre hablar, y yo decía, ¿qué interés tiene este hombre? Porque está hablando, o sea, si alguien pasara por la situación que pasó él, yo quiero salir a matar a todos, o sea, y él estaba hablando, igual en lo que es, o sea, para mí me pareció maravilloso, más allá de lo que tiene que ver con un género, es los pies sobre la tierra que tenía ese hombre, ¿sí? Y después algunas otras situaciones, eh, me acuerdo una vez, esto también tiene que ver con un debate y que me quedó muy grabado, que, que también habían invitado a otra, no me acuerdo el nombre ahora, que él contaba que muchas situaciones, como nos ha pasado a muchos de nosotros, como me ha pasado alguna vez hablando con mi señora respecto de los hijos, y en el cual a veces le preguntan, uno se pregunta, ¿no? Esto es una conversación que pueden tener muchos matrimonios, y a veces hasta es una pregunta que le hacen al padre, ¿no? Y le preguntan, ¿qué pasaría si descubrís que tu hijo es gay o es homosexual? Entonces esa pregunta que capaz que alguna vez le hicieron a todos, esta persona que estaba hablando dijo que cuando le preguntaron eso, él dijo, en realidad no me preocuparía tanto. A mí me preocuparía que mi hijo sea golpeador, someta a las mujeres, sea abusivo. O sea, ahí sí estaría preocupado, porque esto significa que no fui muy buen padre. ¿Sí? Después, lo otro es una elección, o sea, cada uno pensará como quiera, o sea, no me preocupa tanto, ¿sí? Entonces yo me quedé diciendo, es verdad, ¿no? Porque uno a veces piensa en algunas cosas, y no estoy hablando tan extremo, ¿no? De pensar, sino que uno a veces dice, ¿cómo me gustaría que mi hijo sea tal cosa, sea la otra? Y cuando en realidad uno tiene que decir, qué bueno es que mi hijo respete a la señora que tenga al lado, a la madre, a la hija. Y bueno, hoy, por suerte, yo tengo un hijo que lo hace. Él se ocupa más de mi vieja que yo, y eso, la verdad que, y cada vez que voy, mi vieja me dice, tenés que estar orgulloso de tu hijo, ¿no? Es uno de los pocos que se preocupa de mí. Entonces dije, bueno,
esto, después la elección que haga de su vida es otra cosa, ¿sí? Bueno, hoy en viernes nos pusimos demasiado profundo, ¿no? Así El que... tema también ay, perdón, No, te iba a decir, el tema es la resolución también de las cuestiones de género en cuanto a... Mi hijo trabaja en el Ministerio Público Fiscal, no es abogado, es psicólogo, en violencia de género. Y él se pelea con el sistema en cierta medida, porque él es el que toma las declaraciones, bueno, y digamos, cuando viene, entre que viene con el problema la persona, que viene en situación difícil, hasta que se resuelve, en ese medio no hay solución, o sea, está como la persona está desamparada, ¿entendés? No tiene dónde ir, no sabe qué hacer, generalmente las mujeres vienen con mucho miedo, y yo creo que también es un abordaje como mucho más amplio que habría que darle, no solamente informar, sino soluciones reales y concretas. Bueno, darle asistencia desde el mismo momento que está sufriendo cualquier tipo de violencia, de la que sea. Entonces es como complicadísimo el tema. sí, ese es Bueno, un gran tema. Los tiempos judiciales son un gran tema que sí. a veces, o sea, y cuando cuando les contaba este caso de esta chica Karina, yo me acuerdo que cuando lo leí, bueno, eran épocas en las cuales había pandemia, entonces uno estaba, o sea, no había mucha gente en la calle, uno estaba mucho tiempo en la casa. Yo iba todos los días al juzgado porque estaba de feria, íbamos solamente la juez y yo. Esto significa que tenía mucho tiempo para pensar. Yo no, o sea, no tenía el diálogo con los chicos del juzgado, solo con mi mujer. Pero yo recuerdo que como nunca me había pasado en otros casos, me había pasado algo así, pero nunca, estuve 3 o 4 días pensando solo en ese caso. Y yo me acuerdo que llegaba a casa y hablaba y pensaba, y yo decía, y me imaginaba eh, lo que estaba sufriendo ella y que no podía dar de comer al hijo. O sea, yo pensaba esto, yo digo, si yo llego a casa y no puedo dar de comer a mi hijo, no sé, y por una cuestión burocrática, también es verdad, yo tendría que pensar, la abogada hizo mal las cosas, o sea, sí, está bien, o sea, hay responsabilidad también, pero en realidad, digo, la responsabilidad es de la abogada, la responsabilidad es de ANSES, la responsabilidad del juzgado, pero la única víctima era esta persona. Entonces decía, bueno, alguien tiene que dejar de lado eso, de decir, bueno, si la abogada hizo malas cosas, bueno, los tiempos judiciales son así. Entonces yo decía, no, basta. Entonces por eso le agarré, me acuerdo ese día a Silvia, la jueza, le dije, no podemos darle otra solución, ¿sí? Y bueno, hay que ponerse a pensar cómo, pero la solución es esta, ya está, y listo. Y así fue. Pero bueno, no todos, o sea, no a todas las Karinas le pudimos dar esta solución, y bueno, no digo por mí, sino porque, bueno, justo se dio en un momento y yo lo pude leer y yo tuve tiempo de pensar en esto, y bueno, pero a veces lamentablemente no es así, y así como ella hay muchas, en esta situación, en situación de violencia, y bueno, ahí sí, ahí hay que dejar de, de hablar para afuera diciendo no, hay que proteger, y bueno, como muchas veces hacen desde los políticos oficialistas, opositores, todo, y realmente hacer algo de verdad, ¿no? O sea, algo de verdad. Resolver la situación de desamparo. Yo creo que una persona que pasa por eso se siente desamparada, no sabe a quién recurrir, aparte, si desconoce a quién recurrir, ahí es como tremendo, me parece bravo eso, ¿no? La situación de desamparo. Así es. Y bueno, por eso, es una solución que es de todos, ¿no? Porque esto es, más allá de que podemos hablar del colectivo de mujeres, en realidad el hombre tiene una madre, una hermana, una esposa, y bueno, o sea, también nos afecta a todos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos de esto y de alguna manera solucionar. Cada uno en su lugar, ¿no? Quizás eh, haciendo cosas como para que este tipo de cosas no sucedan más, ¿no? O sea, hasta desde los chistes que hacemos con los compañeros, bueno, ya hablar de otra cosa, no de este tipo de cosas, ¿sí? Es cuestión de seguir educándonos también, ¿sí? Educándonos no solo aprendiendo a las cosas básicas, sino también a cómo tratar al otro, ¿no? En fin, bueno, vamos a volver a algo
más frío que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, ¿no? Habíamos visto hasta lo que tiene que ver con la extinción del contrato por acuerdo de voluntades, por mutuo acuerdo, ¿sí? Hasta ahí llegamos, perfecto. Bueno, sigamos. Otra clasificación que tiene que ver con la extinción fundada a causas no vinculadas a la voluntad de las partes, es decir, cuando la extinción se da por causas ajenas a la voluntad de las partes. Bueno, ¿cuáles son estos casos? Estos casos son, por ejemplo, cuando se produce la muerte del trabajador. Cuando se produce la muerte del trabajador, el contrato de trabajo se extingue, obviamente sin voluntad de ambas partes, ¿no? Independientemente de la causa de la muerte del trabajador, el contrato se extingue por una razón ajena a la voluntad de las partes. Y acá vamos a empezar a hablar ya de que la consecuencia de la extinción, mejor dicho, que a raíz de la extinción se dan consecuencias jurídicas en cabeza de alguna de las partes, ¿sí? Y en este caso, y principalmente cuando hablamos de consecuencias jurídicas en cabeza del empleador, estamos hablando de siempre va a tener obligación de pagar liquidación final independientemente de la causal de despido, y en algunos casos, además de esa liquidación final, va a tener que pagar indemnización. Y esto creo que lo dijimos, hay 3 tipos de indemnizaciones. Indemnización reducida, que es cuando la extinción se da por algo que no tiene que ver con la responsabilidad del empleador. La indemnización total o completa o común, que es el 245, que casi es cuando hace un despido sin causa. Y las indemnizaciones agravadas, que tiene que ver con un despido sin causa, pero además por una razón que además conlleva que al empleador lo castiguemos haciéndole pagar más al trabajador, ¿sí? Entonces tenemos reducidas, comunes y agravadas, ¿no? 3 tipos de indemnización. Bueno, cuando se da Disculpe. Sí, la reducida, ¿en qué artículo está? Porque la total o completa está en el 245 y la agravada en el 247, pero no encontré la reducida. En realidad, no, la 247 es la reducida. Agravada no está en un artículo solo, está en varios. Que justamente el 247 es el que se aplica para la muerte del trabajador, que dice que el trabajador, en realidad no el trabajador, ¿no? Sino quienes cobren la indemnización, trabajador o trabajadora, ¿no? Disculpen si digo trabajador, como dice la ley. Trabajador o trabajadora, cuando fallece, van a cobrar sus causavientes. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Cuál es el motivo por el cual se obliga al empleador a pagar una indemnización cuando en realidad no es responsable? Y acá tiene que ver con que, bueno, simplemente por una especie de reconocimiento de servicio del trabajador, y aparte porque la muerte del trabajador significa una pérdida de ingreso, ¿sí? Además de la posibilidad de acceder a un beneficio previsional, por la extinción del vínculo, el empleador va a tener la obligación de pagar una indemnización reducida, que es la mitad del 245. 247 es la mitad del 245. ¿Sí? Después, no sé si llegaremos hoy, pero ya vamos a ver acabadamente qué es el 245. ¿Sí? Bien, esto una de las causales, que es muerte del trabajador. Bien, perfecto. Ahora, la pregunta del millón es, bien, ¿quién cobra? Acá lo único que vamos a tener en claro es que no se aplica las normas del derecho civil respecto de la sucesión. Es decir, que no hace falta tener una declaratoria de herederos para ir a cobrar una indemnización, ¿sí? Esto porque es muy simple, porque no toda persona que tiene derecho a una pensión es heredera, ¿sí? Porque para tener derecho a pensión desde el punto de vista previsional, solamente me basta acreditar convivencia en aparente matrimonio por 5 años, o 2 años si tenemos hijos en común, ¿no? ¿Sí? Esto significa que no necesariamente esta persona, cuando fallece, una de las convivientes cuando fallece, va a heredar. Capaz que heredan los hijos, que no son en común, pero no hereda la pensionada, pero la pensionada cobra la pensión y cobra el reajuste de jubilación, y a su vez cobra la indemnización de lo que tiene que ver con por la muerte. ¿Cuál es la razón de ser? Y porque en realidad lo que la ley laboral entiende, al igual que la ley previsional, es que lo que se pierde es el ingreso al seno familiar, a la familia, ¿no? Familia hablando en forma moderna, ¿no? Es decir, si había 2 personas que convivían
que no estaban casadas legalmente, ni unidas civilmente, porque si no, no hay problema, pero lo que se pierde es ingreso, o sea, no tienen por qué tener mejor derecho hijos que no vivían ahí, porque en realidad lo que se pierde es ingreso. Entonces, la ley laboral entiende eso, al igual que la ley provisional. Entonces, quien va a cobrar esa indemnización es causaviente. ¿Cuáles son los causavientes? O sea, si tiene esposo o esposa casada legalmente, no hay drama. Hijos menores de edad de esta persona, tampoco. Ahora, si no existen ni esposo o esposa, o conviviente, o unido civilmente, ni hijo menor de edad, reconocido, obviamente, porque esto también es un tema, no tiene que estar reconocido para que esté legalmente habilitado. Bueno, ahí empieza a tallar si existe conviviente en aparente matrimonio, y si no existe conviviente aparente matrimonio, ahí sí podrían ir a los otros familiares, los padres, los padres o eventualmente algún hermano, ¿sí? Hasta ahí se termina, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Imagínense ustedes siendo abogados del empleador, ¿no? Imaginemos este caso, ¿no? En el cual el empleador lo llama y le dice, por ejemplo, dice, Sony, dice, doctora Sony, tengo un problema, en realidad, bueno, yo no tanto, pero bueno, yo tengo un problemita comparado con lo que tiene. Falleció, y vamos a hacerlo así, un caso bien moderno, ¿no? Falleció una de las trabajadoras. Bueno, sí, bueno, pero no tiene que ver con el trabajo, sino que falleció en la casa. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo leí, porque alguna vez me lo explicaron, que yo tengo que pagarle la mitad del 245 a los causavientes o el causaviente, ¿sí? Bueno, esta señorita no tenía hijos, por lo tanto, en realidad, y si tenía hijos no eran menores de edad, o sea que ese problema no lo tengo. Pero se presentaron 3 personas diciendo que era el conviviente. O sea, o esta persona tenía 3 vidas paralelas, o, no sé, alguien miente, ¿sí? Y no puse el ejemplo al revés, porque si no siempre van a decir que uno es machista, ¿no? Pero bueno, acá al revés. No, si no era una pareja múltiple, o sea, multiamor, poliamor. Poliamor, sí, pero bueno, cada uno de ellos decía, y digo, no dije al revés, porque siempre dicen, siempre pones ejemplos de hombres, que esto, lo otro, siempre no, tampoco quieren entender que esta mujer, o sea, no, cada uno saca las conclusiones. No, pero cada uno de estos hombres, el emperador te dice, cada uno de estos hombres dice que él vivía con ella, él solo, y que no conoce a los otros, ¿no? Entonces, acá no es tan difícil, o sea, no vamos a hablar si está bien esto mal, juzgar, ¿no? Entonces, él te dice, Sony, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esta plata yo la tengo, pero no la quiero, yo la quiero sacar encima, me quema la mano. ¿Qué hago? Y no sé, si son distintas personas, pediría que acrediten todos la situación de convivencia. Y veré ahí quién en realidad sería. Bueno, pero él te dice, primero que no estoy para esto yo soy el empleador, o sea, aparte yo de la vida privada no me interesa, si ella vivía con los 3, con 1, con 2, o tenía 3 vidas paralelas, tenía 3 casas, no sé, yo lo único que quiero es pagar a quien le corresponda y sacarme este problema de encima porque ya está, me quiero borrón y cuenta nueva. Hay una solución. ¿Se le puede pagar a todos y que después entre ellos se arreglen? No. Para. ¿Vos le pagás a todos? No. ¿Le podés decir dividir? No. No. Porque aparte, ¿viste que hay una frase que dice quien paga mal paga 2 veces? Sí. Si después hay uno que era el verdadero, te dice a mí me tenés que pagar mi parte. Y vos decís, bueno, arreglar el otro, no. Problema tuyo, vos me pagás también. Hay una solución más. ¿Se puede liquidar en sede judicial o administrativa? De compra. Ahí, por ahí vamos, a ver, pero ¿cómo se llama eso? Debería haber como un depósito así tipo judicial hasta que en tanto se acrediten las pruebas a ver quién era el que convivía realmente. Bien, ¿y cómo se llama eso? Por ahí vamos. Consignación judicial. Muy bien, ahí Claro. está. ¿Vieron? Esto es un caso más común de lo que parece, ¿no? Esto es un caso más común, y más ahora que vieron que nadie quiere casarse, ¿no? O sea, entonces de repente yo tengo que, o sea, yo soy empleador y en realidad, es más, yo soy buen empleado, yo quiero pagarle, pero quiero pagarle que corresponda, porque no sea cosa de que encima por ser bueno termine siendo buenudo, porque le estoy pagando a uno que no corresponde, después viene otro y que es verdadero, y después viene el verdadero esposo, y en realidad, bueno, todo un lío bárbaro, ¿no? Bueno, entonces lo que hago ahí, como dijo Diana, o sea, vos, doctora Sony, tenés que decirle, es muy simple la solución, consigná judicialmente. Decir,
Vos agarrás y iniciás una demanda de consignación diciendo la señora tal falleció tal día, le corresponde liquidar esto y yo lo deposito judicialmente. Es más, pedís que se ponga en un plazo fijo hasta que se solucione para que no se desvalorice la plata, para que cuando lo cobren bien. Y bueno, ahora ya será problema de ellos. Claro. Como diría mi vieja, que se rompan los cuernos entre los tres, viendo y que el juez determine a quién le corresponde. Esa sería una solución. Es que es algo más común de lo que parece, ¿eh? Porque en realidad, o sea, no soy el empleador no tiene por qué estar investigando, ¿no? Más allá de esto. Oh, claro, claro. Y eventualmente, bueno, lo cobra judicialmente, perfecto, listo, ahí va. Bien. ¿Qué otra causal de despido existe ajena a la voluntad de las partes? Cuando el trabajador se incapacita. Esto lo vimos cuando vimos 212, ¿se acuerdan? El caso del portero, que se incapacitó totalmente. Y en este caso, y que habíamos dicho que era injusto, el empleador tiene que pagar una indemnización como si fuera un despido sin causa, un 245, ¿no? Entonces, no se olviden nunca del caso del portero para decir, en realidad es medio injusto porque se incapacitó por algo ajeno al empleador, igual el empleador le tiene que pagar la indemnización como si lo hubiera despedido sin causa. O sea, se asemeja y en realidad no está tan bien, porque es el mismo castigo que recibe el empleador bueno que el empleador malo si lo despide sin causa, ¿no? Acá. Pero bueno, es otra causal de extinción. Otra es la inhabilitación del trabajador que es sobreviniente. En algunos casos, el trabajador necesita de algún permiso o habilitación para ejercer su trabajo. Ejemplo, un registro de conducir profesional para ser colectivero, ¿no? O chofer de ómnibus de corta distancia, ¿no? Para hablar bien, porque alguno se puede enojar, ¿no? Entonces, si a esta persona de alguna manera le quitan el registro y no puede trabajar más, pero esa inhabilitación es responsabilidad del trabajador, bueno, el contrato se extingue sin ningún tipo de indemnización a favor del trabajador. Ejemplo, si al chofer de colectivos le gustaba mucho cruzar semáforo en rojo y llegó un momento que de la cantidad de multas que tuvo les sacaron los puntos del registro y se lo sacaron, bueno, el empleador no tiene que hacerse responsable del incumplimiento y por lo tanto el contrato se extingue porque en realidad el trabajador había sido contratado para ser chofer y no otra cosa, por lo tanto no tiene obligación el empleador de la otra tarea y por lo tanto esto es sobreviniente pero con responsabilidad del trabajador. Puede haber algunos casos en los cuales no sea responsabilidad del trabajador, ¿sí? Y en este caso, ahí el empleador podría darle otra tarea o si lo despide tendrá que indemnizarlo, ¿no? Siempre y cuando no sea sobreviniente, no sea responsabilidad del trabajador. Y hay un tercer caso que es cuando la inhabilitación sí tiene que ver con una responsabilidad del empleador, ¿sí? Y yo me acuerdo que hubo un caso hace unos años que siempre lo tomaban de ejemplo, que era el caso de un anestesista de una clínica que había suministrado, perdón Bernie si hablo mal, ¿no? Pero había suministrado la anestesia a los pacientes que estaban en mal estado, una cosa así, pero suministrada por la clínica y bueno, uno de los pacientes falleció. Y por ese fallecimiento le iniciaron un juicio de mala praxis al anestesista y le quitaron la licencia. No me acuerdo si fue por un tiempo, y bueno, y este caso, bueno, el trabajador no solo se consideró despedido, sino que encima inició daños y perjuicios, porque obviamente no había sido responsabilidad de él. La inhabilitación había sido responsabilidad del empleador, en este caso la clínica, ¿sí? Bueno, ¿qué otro caso de extinción por voluntad ajena a las partes, o mejor dicho, ajena a la voluntad de las partes, es el concurso o quiebra del empleador, ¿sí? Esto, en realidad, el concurso no tanto, sino que la quiebra, cuando esto sucede, esto que lo habrán visto en comercial, que cuando se decreta el estado de cesación de pagos, en realidad quien tiene el manejo de todo es el síndico, quien es el que, como dicen en la jerga, es el que corta el bacalao, ¿no? Más allá del juez de la quiebra o del concurso. El síndico es el que va a intentar de que la empresa siga adelante y bueno, una de las cosas que pasa es que va a ver qué pasa con los contratos, ¿sí? Si siguen adelante o no. Si bien el efecto inmediato es que se suspenden los efectos del contrato por 60 días, después hay que resolver qué pasa, si esos contratos se extinguen o no. Y en el caso que se extingan, porque no hay posibilidad de que sigan adelante, bueno, ahí sí los trabajadores, si bien tienen que ir a verificar su crédito, van a cobrar la mitad del 245, ¿no?
esto significa que tienen la posibilidad de cobrar una indemnización reducida, ¿sí? Esto porque, en principio, el estado de cesación de pagos no es imputable al empleador y por lo tanto esto significa que hay una indemnización reducida, ¿no? Más allá del crédito privilegiado, que a veces no es tan así, porque a veces cobran a los premios o a veces ni cobran los trabajadores este tipo de indemnización. Los casos de fuerza... Sí. Acá tiene una pregunta. Yes. Dice si la muerte, Lucas Paredes, si fue en la casa, pero si se produce dentro del establecimiento o del trabajo o a causa de un choque, ejemplo, en el colectivo. ¿Estamos hablando de la muerte del trabajador? Sí, creo que sí, que estamos, pues de la muerte anterior, no sé de cuál hablo. Me imagino Creo que del sí. trabajador. Respecto, sí, me imagino también. Respecto de la extinción es lo mismo. Lo único que cambia es que si es un accidente de trabajo va a tener una reparación del daño por la ley de riesgo de trabajo, pero en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo se extingue y el empleador va a tener que pagar la indemnización reducida, ¿sí? Ahora, si es por muerte, o sea, es un accidente de trabajo y eso produce la muerte, además de ese 247 que va a cobrar él o la causa habiente, también va a cobrar las indemnizaciones derivadas de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Bien, fuerza mayor. Esto para el caso, o sea, si bien vieron con Fiona y Melody el tema de suspensiones por fuerza mayor, ¿no? También, o sea, está la posibilidad de que se extinga también por fuerza mayor, ¿sí? En el caso de que se produzca un evento extraordinario, evitable o inevitable o evitable que no pudo ser evitado, bueno, esto significa que se puede dar. Pero para que un empleador pueda extinguir el vínculo por fuerza mayor, sí o sí es necesario hacer un procedimiento preventivo de crisis, porque acá también estamos hablando, hablamos de las razones económicas, sí o sí, o sea, tiene que hacer todo lo posible para evitar el despido y recién cuando no queda ninguna otra posibilidad lo puede despedir. ¿Por qué? Porque la indemnización es reducida, porque se supone que este hecho de fuerza mayor, razón económica, no es imputable al empleador, ¿sí? Entonces por eso es como que es importante que el empleador agote todos los medios habidos y por haber para que el contrato siga y si no hay igual aún posibilidades de seguir, recién ahí se extingue el vínculo, ¿sí? Y la última que tiene que ver con la extinción por ajena a la voluntad de las partes es la muerte del empleador, pero solo en el caso que la figura del empleador sea importante, ¿sí? Si estamos hablando que muere el presidente de una empresa o una sociedad anónima, en este caso no se va a extinguir el vínculo porque al presidente le sucede el vicepresidente o quien está en la sucesión, ¿sí? Lo mismo pasa en una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, si en realidad el contrato de trabajo se había celebrado entre una persona que tenía un kiosquito, que era solo, o si no estaba solo, al esposo o a la esposa no le interesa seguir con el kiosco, a los hijos menos, y esta persona fallece, esto significa que la persona del empleador era importante para el vínculo laboral, bueno, ahí sí se extingue, ¿sí? Y ahí el trabajador va a tener derecho a cobrar el 247, que es la mitad reducida, pero ahí sí va a tener que ir contra la sucesión de esta persona para poder cobrar, ¿no? Salvo que voluntariamente el hijo, el esposo o la esposa, o el conviviente, o el tutor encargado diga, yo voluntariamente te pago la extinción y listo. Pero si esto no sucede, esta persona tiene que decir, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el titular de crédito, el heredero forzoso de esta persona para poder ir a reclamar mi crédito? Bueno, y ahí sí, es todo un tema, ¿no? Porque uno tiene que decir, a ver, se puede abrir una asociación cuando uno tiene bienes, sí, depende si tiene un crédito, y bueno, el kiosquito, bueno, y bueno, me conviene quedarme con el kiosquito, y bueno, veo, me llevo toda la mercadería a casa, bueno, esto pasa, ¿no? Yo lo he visto, he conocido un caso en el que pasó así. Yo tenía un tío que tenía un kiosquito y que se murió y a la semana fueron al kiosquito y no había, el kiosquito estaba, pero solamente el inmueble, ¿no? No había más nada, ¿no? En fin. Profe, una pregunta. Si se levanta la quiebra, igual el contrato ya está extinguido, si hay avenimiento, creo que sí. En realidad, eso vieron que el síndico es el que resuelve. Se suspende por 60 días y después, en realidad, el síndico puede resolver, extinguir el vínculo o seguir adelante, ¿sí? Esto
pura y exclusivamente potestad del síndico. Muchas veces se resuelve el levantamiento de la quiebra, pero 2 años después de iniciado, ¿no? Entonces, Claro, si se extinguió, se extingue. Ya claro. está. Sí, sí. No, a veces puede pasar de que se levante la quiebra, pero igual los contratos se extinguieron, ¿sí? Esto significa que igual tuvieron que ir a hacer, porque vieron que esto, todavía creo que no debe haber visto ustedes quiebra, o sea, en profundidad, todavía han visto sociedades, pero hay todo un proceso, en realidad esto es un proceso largo, si lo sabes, es de la quiebra, ¿no? Porque uno tiene plazo para ir a verificar créditos y que la verificación tardía, bueno, todo esto, y esto significa que en realidad el síndico maneja y dice, bueno, hay ingresos, bueno, si la fábrica produce, es lo más probable que el síndico diga, perfecto, los contratos siguen. Pero como pasa en muchos casos, que la fábrica no produce, hay pérdidas, hay un montón de créditos que pagar, y la luz, el gas, decide extinguir todos los vínculos y después vemos, y no sé, seguimos adelante un poquito de producción y vemos si levantamos la quiebra o no. Pero ya los contratos se extinguieron porque fue el síndico quien resolvió esto, ¿no? Conforme lo que tiene que ver con el procedimiento de la quiebra, ¿sí? Bien, perfecto. Llegamos a la última, causal o formas de extinción, que tienen que ver con causas por voluntad de una de las partes, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de parte, estamos hablando de trabajador y de empleador. Entonces, cuando es por voluntad de una de las partes, es porque una de las dos unilateralmente decidió extinguir el vínculo, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la parte débil del contrato, que es el trabajador. El trabajador tiene la posibilidad de extinguir el vínculo en el momento que quiera, ¿sí? Puede hacerlo de dos maneras, ¿sí? La primera de ellas es la famosa renuncia al empleo, ¿sí? En el cual, esto se ve mucho en las películas, en la vida real se recomienda que no, el abogado laboralista dice la renuncia es lo último que se hace, ¿no? Antes muertos que renunciar, pero bueno, puede pasar de que el trabajador diga, listo, me conseguí otro trabajo, la verdad que no me banco más acá, no necesito padecer esto, por lo tanto me voy, y se va, esta persona extingue el vínculo y para eso tiene que renunciar, y para eso necesita formalizar esa renuncia de un modo fehaciente, ¿sí? Y tiene la suerte el trabajador de que el telegrama que va a enviar es gratis, por lo tanto no necesita pagar nada, por lo tanto, siempre que hablemos de envío del trabajador al empleador vamos a hablar de telegrama, y cuando hablemos de envío del empleador al trabajador es carta documento, porque el telegrama es gratis para el trabajador, el telegrama no sirve para el empleador, solo carta documento y lo tiene que pagar, ¿no? Bueno, para que quedemos claros, cuando hablamos de telegrama es trabajador al empleador, carta documento, empleador al trabajador. Bueno, esta comunicación de renuncia tiene que ser de modo fehaciente, ¿sí? Y en el cual se exprese la voluntad y no haya vicios de la voluntad. Esto es muy importante, ¿sí? Porque en principio nadie podría ser obligado a renunciar, ¿sí? Más allá de que existe, dice, no, renunciás o te echo, bueno, no, despedime. Esto pasa mucho, ¿no? Si se acreditara de alguna manera que este acto extintivo, este acto no fue voluntario porque estuvo viciado, se podría decretar la nulidad, ¿sí? Esto podría llegar a suceder, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo tenía, pero ahora no sé dónde lo tengo, jurisprudencia respecto de la notificación de renuncia, en el cual, y si no se los cuento, ¿no? Total, les conté tantas cosas últimamente que bueno, era un caso muy interesante, era muy gracioso más que interesante, un caso, después cuando los encuentre se los mando, en el cual planteaba, y en realidad el que lo contaba era el juez que estaba resolviendo, terminaba resolviendo de que el acto renuncia había sido nulo porque estaba viciada la voluntad, y explicaba que los testigos y todas las pruebas vertidas en la causa habían acreditado de que el trabajador fue al correo argentino acompañado de 2 empleados de seguridad de la empresa, 2 patomicas, y que cuando el trabajador tenía que acreditar su identidad, había dicho que se había olvidado el documento, y que como se había olvidado el documento, los que
dieron fe de que él era él en los Patovica, o sea, tipo diciéndole, vos de acá no te vas. Entonces fueron ellos los que acreditaron que el trabajador era trabajador y que por eso había sido obligado a mandar el telegrama igual, y que el telegrama, el trabajador apenas llegó a la casa, mandó otra comunicación, en realidad volvió a ir a otro correo, otra comunicación diciendo de que en realidad rectificaba esa comunicación. Bueno, o sea, como diciendo, no hay duda que aviso la voluntad. Lo acompañaron dos Patovica y encima se olvidó el documento, le dijo, no, vos de acá no te vas. Sí, sí, él es él, quédate tranquilo, yo doy fe que es él, y el empleado del correo lo tomó. Podría el empleado del correo decir, no, si no trae el documento no se lo tomo, esto podría ser, pero bueno, capaz que se asustó también el empleado del correo, de los dos Patovica, ¿sí? Esto tiene que ver con... Y también tiene que ver con, esto lo dijimos, y ahí Sony dijo de la teoría recepticia, que solamente se perfecciona la renuncia cuando el empleador se notifica de esta renuncia, ¿sí? ¿Se acuerdan que les conté la historia de mi amigo, que el que tomó el caso del portero? Bueno, él tiene estas cosas. ¿Vieron que hay gente que a veces tiene mucha suerte de las cosas? Vos decís, vos tenés una suerte. Profe, sí. yo me fui de un trabajo privado, fue la única vez que trabajé como bajo relación de dependencia, o por lo menos registrada en el sector privado, y me fui todo mal, y por esta cuestión de recepciones, de plazos y qué sé yo, me terminé considerando despedida, porque, bueno, me llegó tarde a mí la carta de documento que me mandaron y qué sé yo, así que yo lo reapliqué contra el empleador. Perfecto. Bueno, lo que yo les iba a contar, un caso parecido al tuyo, en el cual yo decía, vieron que las personas que tienen suerte, bueno, mi amigo tenía una racha de suerte, les tocaban cosas importantes, ¿no? O sea, cosas no, importantes, no, le pasan cosas siempre a su favor. Y yo decía, vos tenés una suerte por no tener otra cosa. Bueno, además de ese caso del portero que trajo y que después lo terminó ganando, y gracias a eso me gané un par de asados, una vez me vino a verme, tipo, habrá sido a la semana, 3 semanas después, diciendo que, mira, vino una persona que, ya está, me parece que no voy a tomar el caso, porque me vino a consultar de que estaba mal registrado, o sea, tenía todo mal este trabajador, tenía todo mal, estaba mal registrado, lo habían despedido, o sea, no me acuerdo qué otra cosa, estaba mal categorizado además, o sea, todo un cúmulo de incumplimientos, pero había ido al estudio de mi amigo, que también se llamaba Carlos, diciendo, yo quiero reclamar que esto y lo otro. Lo que pasa es que, bueno, yo hoy salí del trabajo muy enojado y fui y renuncié. Entonces mi amigo se agarró la cabeza, dice, no, pero es como, ¿cómo está? Reconociste, o sea, como decir, soy yo el culpable, pero en realidad no sé si soy culpable, ya está, lo reconociste, ¿no? Entonces, dice, bueno, pero yo quería saber qué me correspondía. Entonces mi amigo le contó un poco todo lo que le había correspondido, pero dice, no, pero ya está, vos renunciaste, ya está. Entonces me llama medio que también medio triste mi amigo, diciendo, pobre, no sé, vieron que alguien alguna vez dijo que no hay que tomar decisiones cuando uno está muy contento, ni tomar decisiones cuando está enojado, ni a la mañana. Bueno, esas cosas, bueno, esto hay que decirle, no, cuando estás enojado no tenés que tomar estas decisiones, ¿no? Cuando estás caliente no tenés que hablar, ni contestar, no. Bueno, acá pasó lo mismo. Entonces me llama a mí y dice, bueno, digo, pero pará. Haz una cosa, pedile el número de sticker del telegrama, porque hay una última chance, ¿sí? Hay una última chance, ¿sí? Acá podríamos decir, y si hiciéramos el gesto en ese momento, si hubiera existido, le diría, tenemos esto, vamos al bar, hay una posibilidad, ¿sí? Y no te digo si sos de Atlético Mineiro, ¿no? Pero hay una chance remota, pero no deja de ser una chance. Dice, ¿cuál es? Y que el telegrama nunca llegue. Nada, pero eso no pasa nunca. Y no pasa nunca, pero una vez pasa. ¿Vieron? A veces pasa. Entonces me dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirle el número de sticker a esta persona, porque todavía está bien en el estudio, ¿no? Porque sé que dijo, la última esperanza que tengo es llamarlo a Carlos, me llamó a mí. Yo le dije, voy a pedirle el número de sticker. Bueno, fíjate el seguimiento, a ver dónde está. Entonces me dice, no, todavía está en el correo. Bueno, listo, seguilo. Entonces lo empezó a seguir y parecía tipo una novela, ¿no?
Y claro, no llegaba, hasta que un día lo llama el cliente, doctor, me parece que estamos hasta las manos, porque el correo me notificó que tengo que ir a buscar algo. Dice, bueno, anda a buscarlo. Bueno, ¿qué había pasado? Se había equivocado en un número en la dirección y nunca le llegó la renuncia. Por lo tanto, esa mínima esperanza que tenía se transformó en una recontra esperanza, porque claro, es más, él había dejado de ir a trabajar y el empleador medio que estaba por intimarlo. Bueno, entonces claro, como él nunca había renunciado, lo que pasó fue que, pero bueno, estamos hablando de que esto, ya digo, tiene más suerte que cabeza, como dicen algunos. Pero bueno, esto se aplicó, la teoría recepticia, pareció lo que te pasó a vos, Sony, de que tardó tanto en despedirte que vos te consideraste despedida, vos le gañaste de mano. Bueno, acá, en este caso, mi amigo ya presentó la intimación para que lo registren correctamente. El empleador dijo, no, pero usted no viene a trabajar, por lo tanto, también el empleador mal asesorado. El problema es que el empleador es como el arquero, ¿no? El error del empleador es gol. Bueno, el error de decidir tomar una decisión caliente del empleador fue despedirlo diciendo que no fue a trabajar y en realidad él lo intimó para que lo registre correctamente. Bueno, ¿qué pasó? Terminó ganando otro juicio y me gané un par de asados más por esto, ¿no? Porque capaz que mi amigo no le hubiera dicho nada al trabajador y el trabajador no hubiera dicho nada y lo hubieran terminado despidiendo porque él pensó que se había renunciado y en realidad era abandono de trabajo, ¿sí? Estas cosas pasan, ¿no? O sea, esto siempre lo contamos con Fiona, nos acordamos de un capítulo de Los Simpsons, donde vieron que Homero quiere renunciar, aquellos que les gustan Los Simpsons se van a acordar, y que Bart le llena la cabeza diciéndole, siempre me olvido lo que dice Fiona, ¿cómo le dice? Patitas de mujer, no me acuerdo lo que dice, no, porque le dice, le hace una carta al empleador, al señor Burns, re enojado, ¿no? Entonces diciendo renuncio porque era algo, tiene que ver con algo de sangre nueva, ¿no? Bueno, y el tema es que se va a dormir y al otro día se levanta y Marge le dice, ¿estás seguro? No renuncies, tenés razón, no voy a mandar la carta y la había mandado Bart, entonces lo que quiere hacer es que no llegue nunca y va al buzón del correo, lo termina llenando de agua y termina preso Bart, pero por lo menos termina preso Homero, pero por lo menos no renunció porque no se aplicó la teoría recepticia, ¿sí? Bien, la otra forma de extinción por voluntad del trabajador es el despido indirecto, que ahora lo vamos a ver. Y ahora vamos al empleador. El empleador también tiene la voluntad, o sea, tiene la posibilidad de, en forma voluntaria, extinguir el vínculo, ¿sí? Y en este caso, esto lo dijimos, salvo algunos supuestos en los cuales estamos hablando del delegado sindical, que ustedes medio se hicieron un poco de lío antes del primer parcial, pero lo vamos a ver, y no sé si tan detenidamente porque esto es algo más avanzado. Esto es como para la materia que tenemos en el CPO. Salvo el caso del delegado sindical, el empleador puede despedir al trabajador o trabajadora siempre, en cualquier momento. Lo único que diferencia es la indemnización que tiene que pagar, ¿sí? Esto significa que un empleador a una mujer a punto de dar a luz la puede despedir, lo que pasa es que va a tener que pagar agravado. A un trabajador que está enfermo lo puede despedir. A un trabajador que está de vacaciones lo puede despedir. A un trabajador que está hace mucho tiempo lo puedes pedir. Lo puedes pedir sin ningún tipo de explicación, ¿sí? Es más, vieron que hay algunos empleadores que dicen, no, algo le tengo que poner, y le ponen, y que creo que es peor, ¿no? Es por razones de reestructuración lo despedimos, cosa que es horrible, ¿no? Porque decir, no me mientas, o sea, ya está, decime que me despedís y listo, no hace falta que me mientas porque reestructuración. Si sos una pequeña empresa, nunca reestructuraste nada en tu vida, no la vas a reestructurar ahora por mí. Ahora, si hablamos de razones de reestructuración, me está diciendo, bueno, vos sos el problema, ¿no? Porque quiero reestructurar y la reestructuración vos no estás. O sea, que es algo hasta... Andrea, tu hermano que es psicólogo, puede interpretar como que hasta me está diciendo de que yo no sirvo, y por lo tanto, si yo no sirvo, la empresa, o sea, no funciona la empresa por mí. Entonces, directamente yo, siendo abogado del empleador, diría, no le pongas ninguna causa, o sea, lo despido a partir del día de la fecha. Listo, total, no necesito dar explicaciones, ¿sí? Esto me hace acordar mucho, y a mí me pasaba mucho, cuando yo era adolescente, yo era muy enamoradizo, y siempre me pasaba lo mismo, ¿no? ¿Vieron cuando hablan de discriminación? Yo era una especie de discriminado, ¿no? Yo me enamoraba mucho, lo que pasa, claro,
llegaba a entablar una relación linda con las chicas a las que después les declaraba mi amor y siempre me decían la misma frase que es, no te quiero perder como amigo. En ese momento yo pensé que era lindo, pero después me di cuenta que es lo que significaba. Entonces yo después dije, no hace falta que me digas eso. O sea, decime, listo, no somos compatibles, no me gusta, lo que sea, no hay chance de que lo nuestro funcione y no me digas eso, porque es como que ya está, bueno. Entonces yo, a partir de ese momento yo dije, tampoco estoy de acuerdo con la gente que es sincera a morir, ¿no? Porque uno a veces puede lastimar, ¿no? Al otro, ¿no? Pero tampoco o sea, lo que yo no estoy de acuerdo es en la mentira evidente. O sea, tipo, o sea, no me mientas, ya me estoy dando cuenta que me mientas, no hace falta. Decime que me despedís porque ya está, me despedís y listo, no hace falta que me mientas. Pero bueno, volviendo al tema, el empleador puede despedir al trabajador sin causa, teniendo que pagar indemnización común, con causa, y acá se eximiría de indemnización porque hay una causa, hay un incumplimiento por parte del trabajador, y esto significa que eso exime de obligación, o con una causa no suficiente, ¿no? Puede ser que el empleador invoque una causa para despedirlo, pero después en la justicia se decida que esa causa no era suficientemente justa como para despedirlo, por lo tanto, se va a obligar al empleador a pagar indemnización. Y a su vez, Cuando es anticipando... con causa, no corresponde indemnización. No, porque en realidad no le está causando un daño al trabajador, porque en realidad el incumplidor es el trabajador. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver un poco más detenidamente eso. Cómo se analiza, ¿no? Ahora, lo importante es, esto lo dejamos al final, con causa, ¿no? Pero el trabajador, el empleador puede despedir al empleador sin causa, directamente te despido. Esto significa que alguien que... La tercera. Ahí está. Alguien estaba hablando y yo silencié. Alguien me estaba hablando porque en un momento empecé a escucharme a mí mismo y me asusté. Sí, Jimena, desmutate ahora. Porque yo te silencié, fui yo. Ahí está. No es nada en tu contra, ¿eh? Uno era sin causa, el otro era con causa y el tercero, ¿qué dijo? Con una causa, pero no, o sea, no acreditada, o sea, una causa no suficientemente justa. Ok. Vamos a empezar con las dos. La primera, que es sin causa, en el cual el empleador despide al trabajador sin invocación de causa. Te despido, y esto significa tener la obligación de pagar indemnización. Y después está invocando una causa que no es suficientemente justa. Es decir, el empleador dice, te despido porque en realidad no me gustó cómo trabajaste hoy, y por eso te despido. El trabajador inicia un juicio diciendo, me parece que esa causa no es suficiente para despedirme, entonces el juez termina resolviendo, y sí, no, por eso no lo podés despedir. Y es más, ni siquiera era una suspensión, ¿no? Eso no era ni amarilla y le sacaste roja, ¿no? Bueno, es una cosa así. Bueno, entonces el empleador tiene que pagar indemnización. Profe, perdón, ¿hay algo que determine o regule cuáles son las causas que se consideran como suficientemente justas o no? No hay, en la ley no está tabulado, no se dice qué significa, o sea, qué incumplimiento. Hay algo que es importante, o sea, y ahí sí entramos a analizar lo que tiene que ver con el despido con causa. Lo primero que tenemos que analizar es que para que se produzca una causa de despido, tiene que haber una injuria por parte del trabajador, ¿sí? Una injuria que no es lo que tiene que ver con el derecho de familia. Bueno, ahora ya no existe el divorcio con culpa, ¿no? Pero en una época sí existía y había injuria. Una injuria significa un incumplimiento grave, tan grave que hace imposible la prosecución del contrato de trabajo, ¿sí? Repito esto, porque esto sí lo puedo repetir igual. Es un incumplimiento grave, tan grave que hace imposible la prosecución del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, la definición es hermosa, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero yo o qué entiendo yo por un incumplimiento grave? No, esto es muy casuístico, ¿sí? Muy casuístico. Va a depender de la situación, el análisis, la circunstancia, el tiempo, un montón de cosas, ¿sí? Un insulto por parte del trabajador y el empleador, en algunos casos hasta puede ser cariñoso y en otros casos puede ser totalmente injuriante, ¿sí?
O sea, si hay una muy buena relación entre empleador y trabajador, y el trabajador le dice al empleador, no, boludo, así no se hacen las cosas, deja que lo hago yo. Bueno, eso hasta puede ser cariñoso, hasta puede demostrar la buena fe del trabajador en querer hacer las cosas, ¿sí? Ahora, si el que está si es, en realidad, si es el mozo el que le dice al dueño del restaurante que puso mal un plato, le dice, no, boludo, así no se hacen las cosas, deja lo que hago yo, delante de los clientes, y que los clientes miran y lo miran al dueño diciendo, ¿y este? Bueno, eso sí es la misma situación, pero distinto análisis, ¿se entiende? Ahora, lo que importante decir es que no hay una tabla, no hay una forma de evaluar, ¿sí? Esto es muy subjetivo, ¿sí? Porque hay algunos deberes que se desprenden del contrato de trabajo, por ejemplo, el cumplimiento del horario, el obedecer las órdenes, llevar uniforme, no sé, no faltar, avisar, o sea, que tiene que ver con cumplimiento, o sea, hasta el cumplimiento de un reglamento, ¿sí? Hasta si querés puedo decir así. Pero hay otros comportamientos que no necesariamente significan incumplimiento de una norma contractual, pero que sí pueden ser causal de despido, ¿sí? Y acá vamos a entrar a analizar algo que es muy importante, que es, yo en algún momento, cuando estudiaba al principio esta situación, yo pensaba, dice, bueno, pero hay un montón de situaciones que puede analizar el empleador que determinen una injuria, ¿sí? Pero no necesariamente son incumplimientos de deberes, ¿sí? No necesariamente puede ser llegar tarde, ¿sí? No necesariamente puede ser no vencer, sino que otros comportamientos que pueden denotar una injuria, ¿sí? ¿Y cómo lo catalogamos? O sea, dentro de qué estadio lo incluimos? Y entonces alguien muy inteligente inventó una frase que resume todo, que es la pérdida de confianza, ¿no? Yo creo que al que inventó esa frase lo abrazaría, porque digo que no hay nada más claro que eso, que es el empleador pierde la confianza con el trabajador y por lo tanto ya no lo quiere más en su empresa, ¿sí? Entonces, dentro de la pérdida de confianza hay un montón de comportamientos, ¿no? No necesariamente el llegar tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, una pérdida de confianza puede ser que el trabajador le haya dicho al empleador, estoy enfermo en casa y no voy a ir a trabajar. Y el empleador descubra y acredite que era mentira, que le mintió. Entonces, esa mentira, que no solo va a denotar en el no pago de salario ese día de enfermedad, significa, no, bueno, si me mentiste en esto, me podés mentir en otra cosa, ¿no? Entonces, esto puede llegar a generar una pérdida de confianza, ¿no? Profe, a una amiga mía la echaron de una empresa de construcción porque un chico que ya se había ido le pidió de favor si le pasaba un contacto, un proveedor, y la echaron por eso, por pérdida de confianza, porque supuestamente violó el deber de confidencialidad de los proveedores y de todas esas cosas. Y no le pagaron indemnización ni nada porque fue con justa causa. Y yo creo que, a ver, igual, bueno, habría que evaluar ese contacto, lo que significa y un montón de cosas, pero no está mal aplicar un apercibimiento. Igual es subjetivo lo de pérdida de confianza, si no se demuestra, digo, con los hechos. No, por supuesto. O sea, sí, o sea, yo conociéndola, yo sé que lo hizo de buena fe y lo hizo de favor, pero bueno, ellos me interpretaron como que lo hizo como para sabotearlos y pasarle un contacto para que hicieran otro trabajo a la empresa competidora y no ellos. Así que, bueno. Nada. Claro, lo que pasa es que ahí, o sea, ahí esto también, o sea, si se probó que ella le pasó el contacto y eso nunca lo informó a la empresa, porque no deja de ser algo de la empresa, y bueno. Sí, porque lo pasó encima por el celular de la empresa, no fue con mala intención, pero claro, es subjetivo. Yo le dije, no podés hacer algo así porque es obvio que te van a echar con causa. Quizás el empleado tendría que haberla suspendido, sancionado, y bueno, pero bueno, el despido quizás fue demasiado, pero no deja de ser un incumplimiento. O sea, el incumplimiento no necesariamente significa mala intención. O sea, también puede ser, no sé, me descuidé algo y bueno, no sé, no atendí a un cliente por descuidado y también significa, ¿sí? Pero bueno, es como dice Marcela, es muy subjetivo, totalmente subjetivo, ¿sí? Y todo es
hasta cuestión revisable judicialmente, ¿no? Y es el juez en última instancia quien determina. Hay algunas situaciones donde quizás el abogado le recomienda al trabajador y está difícil. O sea, no podés luchar contra esto porque está complicado. Pero hay otras situaciones y acá vamos a de vuelta a debatir un poquito, porque me encanta meter estas cosas, porque además de que sepan lo que dice el 247 y 245, está bueno que tanto debatamos un poco y abran sus mentes, ¿no? Porque el día de que se reciban, el cliente no les va a decir, doctora, quiero saber qué dice el 245, sino que le dicen, me pasa esta situación, ¿qué hago? Entonces ustedes tienen que no solo aplicar la norma, sino interpretar y decir, bueno, todo bien, así como hablabas de la perspectiva de género, también hablar un poco de amplio. Y bueno, y vamos a pelearnos un poco ahora también, ¿no? Por lo menos en el curso de verano, ¿te acordás, Anita, que nos peleamos ahí? Me peleé con Julián, jurídicamente, ¿no? Todavía se acuerda, dices, yo le peleaba en todo. Entonces, hay una situación muy clara y que todos vamos a estar de acuerdo, casi como cuando hablamos de discriminación, ¿no? Vieron que uno... En el cual... Porque está claro que si el trabajador llega tarde, si falta, y el empleador es prolijo, le puede decir, bueno, hoy te aviso, mañana te impongo una sanción, pasado te impongo una sanción más grave, y pasado recontrapasado te echo, ¿sí? No hay duda. Incumplimiento. Está claro que si el trabajador insulta a su jefe o a un cliente o maltrata a un cliente, bueno, hay un incumplimiento, ¿no? Está claro que si el trabajador se agarra a piñas con un compañero, está claro, o sea, hay algunas situaciones que están en duda. Quizás algunas situaciones podemos llegar a analizar. Pero cuando hablamos de pérdida de confianza, que capaz que es una de las situaciones que engloba más hechos posibles, es totalmente subjetivo y a veces es hasta difícil de tomar una decisión, pero en realidad a veces uno tiene que asesorar al empleador, ¿no? Porque si el trabajador en realidad ya está el hecho consumado, en realidad lo sumo es iniciar un juicio o no, pero a veces tenemos que asesorar a un empleador. Entonces, yo les cuento algo y ustedes dicen qué opinan y después vamos a ir complicando las cosas, ¿no? Estamos hablando de una empresa que es una empresa que se dedica a comercializar un producto determinado, no importa, y existe el cargo del tesorero. El tesorero es el que se encarga de hacer los pagos, las compras, pero principalmente es quien tiene la firma de los cheques que emite la empresa, ¿no? Una persona que trabaja hace muchos años en la empresa, que ha sido totalmente eficiente siempre, que no tiene, o sea, el jefe no tiene ningún tipo de reclamo contra él, pero un día se entera el presidente de la empresa de que hay una denuncia en contra del tesorero que no tiene nada que ver con la actividad del trabajo, sino que tiene que ver con su actividad personal, en la cual hay una denuncia por haber emitido cheques sin fondos, ¿sí? Y está en pleno proceso, ¿sí? Entonces el empleador dice, apa la papa, como diría un amigo, es mi tesorero, y es, como dice en la jerga, y está acusado de tirar cheques voladores, y ahora, entonces dice, no, bueno, mi vida es mi vida, pero acá cumplo bien, pero está bien, pero justamente vos sos el tesorero, porque si vos fueras otra cosa, bueno, pero acá es como que puede generar una pérdida de confianza o no, ¿no? ¿Sí? Acá no hace falta que tomemos una resolución, porque en realidad vamos a ir complicando las cosas, ¿sí? Pero si ustedes fueran abogado del empleador y el empleador le planteara eso y le diría, mira, yo en realidad cero problemas con él, pero ahora me da miedo. Yo qué sé, y mira si el día de mañana, no sé, pasa algo con algún cheque, ¿no? Entonces, se puede generar una pérdida de confianza, ¿no? Hay casos de jurisprudencia en los cuales el empleador despidió al trabajador invocando pérdida de confianza, y este despido fue ratificado por la justicia, porque el juez entendió de que el empleador estaba totalmente en derecho de desconfiar de justamente una persona que, cumpliendo tareas de tesorería, tiene problemas de este tipo, ¿sí? Pero no importa. Pero los problemas los tenía en su personal, quiero decir, los cheques sin fondo eran de su economía familiar. ¿Es eso? Digo, ¿entendí bien? Sí. Sí. O sea, quiere decir que, o sea, por eso, y no se olviden de la opinión personal, ¿no?
la opinión personal, en el cual muchos dirán, es más, y con todo derecho, pero es la vida personal de él. Él fue intachable como trabajador. Él fue intachable como trabajador, ¿no? Entonces, algunos pueden decir con todo derecho, bueno, la vida personal de él no me meto, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Quizás alguno lo piensa, no hace falta que me diga quién piensa, pero alguno de esto pensará, ¿no? Alguno pensará, no, no importa la vida personal, él es tesorero, bueno, el empleador, pero bueno, imaginemos que alguno piensa, en la vida, si él siempre fue buen trabajador, o sea, que se lo juzgue por su labor, ¿sí? Que se lo juzgue por su labor, ¿no? ¿Sí? Tranquilamente alguno puede pensar eso. Bien, y ahora vamos a complicar las cosas. No voy a hacer, hay otro ejemplo, pero eso es caer demasiado bajo. En realidad vamos a ponerlo igual, porque en realidad vamos al otro extremo, muy, muy extremo, porque como a mí me gusta, para ver si los que piensan que la vida personal de la persona sigue siendo vida personal, y nos ponemos en jardín de infantes, en las cuales al director del jardín de infantes le llega la noticia de que a su profesor de gimnasia en otra jurisdicción se le acusó de violación de menores. Una acusación así. Entonces ahí ustedes son abogados del director de la empresa. Entonces, no solo que tienen al director, sino que a todos los padres en la puerta diciendo al director, si no lo echaste, matamos, te prendemos fuego. Entonces ahí vemos que ya la vida personal de esta persona ya deja de ser tan personal, porque acá... Es que no podría estar dando clases tampoco. Sí, pero, o sea, tampoco, o sea, yo en ningún momento dije que en la justicia penal... no sabemos si es culpable, vamos a empezar por eso. Por eso, en ningún momento, y esto tiene que ver con el picante, ¿no? Por ¿cómo se llama? Me olvidé la palabra. Con lo interesante de esto, que es que nunca dije que en la justicia penal se haya comprobado. Es simplemente una denuncia, ¿no? Porque aparte puede ser, yo les confesé varias veces, no soy experto en penal, pero yo sé que existen 3 tipos de determinación de un caso, que es sobreseído, falta de mérito o acusado, una cosa así. Bueno, imaginemos que no hay sentencia condenatoria, ¿no? Porque si no, no habría duda. O sea, si hay sentencia condenatoria, no hay duda. O sea, si está condenado el tesorero, si está condenado esta persona, no hay duda, ¿sí? Ahora, estamos hablando cuando en el mientras tanto el empleador tiene que decidir qué hace, si ese trabajador sigue trabajando o no, ¿sí? Entonces ahí se les pone bien extremo, ¿no? Porque ahí ya, yo creo que si hay una acusación, está bien, alguno podrá decir, bueno, pero si esa denuncia es falsa, sí, es verdad. Pero si no es falsa, pero ¿qué pasa con primero los compañeros de trabajo, los alumnos, los padres? O sea, todo un tema, ¿no? O sea, me fui a un caso extremo, ¿no? En el cual yo creo que, a ver. Igual, profe, sí. Por reglamento de jardines de infantes, cuando los chicos están con el profesor de música, de gimnasia o quien sea, la maestra de sala tiene la obligación de estar presente. Que a veces no lo hagan es otra cosa. No, está bien, pero estamos hablando de un caso, este caso, ¿no? Ejemplo, en el cual la denuncia no es de este colegio. Es más, muchos dirán, era un excelente profesor. Las compañeras... No, está bien. Esto pasa muchas veces, hasta no solo profesores, hombres, sino también mujeres, en las cuales era excelente, ¿no? No sé. Pero bueno, hasta ese momento... Estamos hablando, igual, más allá, obviamente hay reglamentaciones. Hipotéticamente hablando, pero ante la duda, yo no lo dejaría solo con los chicos. Y de todos modos, la maestra tiene la obligación de estar acompañando a sus alumnos cuando ellos están en alguna clase especial. Claro, ahora yo les hago una pregunta, ya que estamos, por ejemplo, bueno, no voy a personalizar porque esto es algo muy feo, pero ¿ustedes creen que un padre o una madre mandaría al colegio sabiendo que está ese profesor? Aunque sea de ninguna manera. No los mandan. Bueno, obviamente. Por más que haya 2 o 3 maestros. Bien, es más, hasta pueden amenazar al colegio de que si no lo despiden, los chicos no van más al colegio. Bueno, vieron, me fui bien al otro extremo, ¿no? En el cual ustedes son el abogado del empleador, ¿no? O sea, no es ni los padres, ni nada. Entonces el empleador le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Estoy en esta encrucijada porque en realidad
si lo mantengo, el trabajador me asegura de que es mentira, es todo mentira, que en realidad es una persecución, que esto, lo otro. Ahora, también tengo a los padres, también tengo a los compañeros, también tengo, no sé, y nadie, tengo todos acá, o sea, no sé qué hacer. Uno tendría que no ir el profesor, de alguna manera. Podría preventivamente, claro. No podría llegar a un acuerdo, sino que sea una rescisión por mutuo acuerdo, porque a él, claramente, por tener una denuncia, aunque pueda ser falsa, no lo van a contratar en otro lugar. Y también no puede haber una suspensión. Una suspensión, porque hasta que no se dicte la sentencia, el empleador tiene la herramienta de ejercer una suspensión, no me acuerdo cuál era. Existe la precautoria. Lo que pasa es que me parece que por más que no sé, por más que después venga con un sobreseimiento, por ahí simplemente por una cuestión de lo que es prueba en el proceso penal, pero la gente va a seguir pensando que la gente se va a seguir presionando al colegio para que lo eche por más que tenga el sobreseimiento. Pero hasta es peligroso para el profesor también asistir. Claro, al aparte, colegio. tendría que ser una sentencia en sede penal que sea concluyente, diciendo fue todo un invento, era todo mentira, porque en realidad, o sea, estamos hablando... No suele pasar eso. No suele pasar, ¿no? Y además... hacer tareas pasivas, Le cambian de tarea generalmente en ese caso. O sea, ahora, siempre y cuando, o sea, el empleador hay que ver si está de acuerdo con cambiarle las tareas a una persona respecto de la cual perdió la confianza. Estamos hablando de esto, ¿no? Aparte tenemos que tener una resolución. Aparte, imaginemos que los padres se enteran de que el maestro, en vez de ser despedido, le dieron otra tarea, van a decir, lo premian, ¿no? Bueno, prenden fuego el colegio. O sea, esto, digamos la verdad, o sea, prende el fuego el colegio. Lo que dicen es echar... Apartarlo momentáneamente, como si fuese una licencia preventiva. Está bien, el tema es... Lo que pasa es que lo complicado es también para el profesor sentirse injuriado o calumniado por algo que no hay prueba. O sea, él también puede hacerle juicio al director como diciendo, che, vos me estás acusando a mí de algo, bueno, tráeme las pruebas a ver qué hay. Es complicado. Pero yo también entiendo desde el lado, del empleador, como, no sé, dueño o director de un colegio, teniendo en cuenta esa situación, como que los padres no solo le prenden fuego al colegio, sino que también no llevan más a los hijos ahí. O sea, a mí me parece que es perjudicial en todo sentido para el colegio. Tengan en cuenta... Tiene una investigación previa antes de tomar a la gente. Saber de dónde Sí, viene. igual, pero puede ser que haya ocurrido sobre la marcha. Claro, digamos, no puede ser. Me parece que el punto es, digamos, como en un caso y en otro que nos trae el profe, se ve la subjetividad de la pérdida de confianza, porque no es lo mismo perder la confianza con una persona que es abusadora, con alguien que, de hecho, en lo laboral ha sido bueno y está manejando fondos, digamos. La subjetividad que se puede alegar en el caso de despido por pérdida de confianza sería distinta. Y también cómo la vida personal puede influir de distintas maneras. Pero las dos tienen consecuencias penales. Sí, eso siempre. En los dos casos puede. En el primer caso, en el primer caso no hay ninguna, es decir, no lo puede echar, porque no se puede inmiscuir en la vida personal y en la economía del tipo. Si el tipo a lo mejor estaba quebrado, digo, eso es horrible, qué sé yo, no se podría despedir. Y en el segundo caso, generalmente, sí, hasta que no se compruebe, porque es distinto, digo, hay como bienes jurídicos, no sé cómo se dice la palabra, distinto. En uno están involucradas personas, en el otro el supuesto de los fondos, o sea, la cuestión de la propiedad, digamos. Pero en el caso de la pérdida de confianza, por ejemplo, cuando hay prueba, qué sé yo, en el Nacional de Buenos Aires sacaron a un profesor porque, no sé, hacía le descubrieron algo de pornografía o algo así, con las pruebas concretas. Pero ¿qué hicieron? Lo mandaron a otro colegio, o sea, el problema seguía, digamos, estando con ese tipo, por ejemplo. Pero son casos distintos, digo, hay cosas involucradas distintas, me parece. Bien, está claro que en el segundo caso estamos casi todos de acuerdo con que si el empleador lo despide, o sea, más allá de... hay que tener en cuenta que en nuestro país los procesos penales pueden durar añísimos, entonces el empleador no puede estar supeditado así el resultado, además de las consecuencias inmediatas que tiene. Entonces, el empleador podría recomendar,
y bueno, en este caso, bueno, sí, despedilo, hasta con todo el dolor del mundo, porque en realidad capaz que te caía bien y capaz que es mentira, pero bueno, vos también tenés que pensar, es una empresa y tenés que también pensar en el bien mayor, que son los alumnos principalmente, y más si son menores de edad, los compañeros y hasta el nombre de la empresa, porque vos en realidad es una empresa para ganar plata y no para hacer beneficencia, ¿sí? Entonces, costo-beneficio. ahora yo les pongo un tercer ejemplo, y bien, ahora sí nos vamos a pelear. Yo sé que muchos van a decir que sí y otros van a decir que no, y no sé qué dirá Marcela, porque bien, en algunos casos parece que la vida privada es importante y en otros casos Profe, no. yo quería decir algo con respecto Vale. a esto de que no había que meterse en la vida privada del trabajador. Yo tengo una amiga que trabaja en el Banco Nación y a ellos no les, o sea, soy de un pueblo, y no les permiten estar en determinadas actividades como por ejemplo el carnaval, o sea, ser parte del carnaval por la imagen que le generan al pueblo estando, no sé, ya sea hubo hombres que estaban tocando el bombo y los han echado porque no está permitido. Y son cuestiones que para mí era como, a mí me da exactamente igual que el que después me atiende en el banco, que esté, no sé, en una comparsa, pero no se los permiten. Bueno, ahí ya me parece, bueno, depende de qué carnaval, porque por ejemplo hay Capitán Puede ser Sarmiento. abusivo o no, no sé la verdad, pero no, hay muchas cosas que no les permitían hacer. No, bueno, sí, eso ya sería... A ver, a veces hay reglamentos de la empresa, por ejemplo, no sé, los jugadores profesionales hay cosas que no pueden hacer otros deportes y eso no sé si está tan mal, ¿no? Salvo Ronaldinho, que tenía una cláusula especial para ir al carnaval, él sí lo tenía en Río de Janeiro, cuando estaba en Barcelona y después cuando vino acá a Flamengo, pero bueno, igual depende de qué carnaval, ¿no? Porque el Capitán Sarmiento andó a Fiena, el carnaval parece que es cualquier cosa, entonces estaría bueno que no, mentira. Sí, me parece que en este caso es demasiado extremo, ¿no? Es decir, no van al carnaval por la imagen, o sea, porque ahí no hay una pérdida de confianza, o sea, ahí estás manchando el nombre de la empresa, bueno, ahí sí sería uno. Pero bueno, igual hay que ver si el trabajador no aceptó esa cláusula de reglamento cuando entró. Pero vamos a complicar más las cosas. Lo que pasa es que en el caso del tesorero, su antecedente penal está íntimamente relacionado con su trabajo, por más que sea de su vida privada. Claro, eso iba a decir. Maneja si hubo, si libró cheques sin fondos, claro. Si libró cheques sin fondos, y bueno, está trabajando en eso, puede... Creo que es distinto si es el Estado, así es una empresa. En este caso estamos hablando de una empresa privada. Una empresa privada. Bueno, por eso. Sí, pero bueno, por eso. A lo que yo voy para que entiendan es que en realidad el comportamiento no es un incumplimiento contractual. No tiene que ver con un incumplimiento, porque si no, no habría duda, ¿no? Tiene que ver con algo ajeno. Y ahí se puede entender que hay pérdida de confianza. Bueno, obviamente está claro que en el caso del tesorero hay jurisprudencia que dijo que sí, hay jurisprudencia que dijo que no, pero hay algunos que dijo que sí. El juez entendió de que, bueno, el empleador se puede haber visto con derecho a desconfiar de su tesorero, de quien le confiaba el dinero, si a él lo acusan en su vida privada de algo que tiene que ver con esto, ¿sí? Y bueno, y para complicar la cosa, porque ya falta poquito tiempo y así nos peleamos todos, imagínense este caso, en el cual, porque en el primer caso, la actividad privada del trabajador tenía que ver con su actividad laboral. En el segundo caso tenía que ver con algo muy extremo que es el de ser profesor de menores de edad, ¿no? Entonces eso es un tema muy, o sea, algo que en realidad todos podemos estar de acuerdo que con los niños y niñas no se meta nadie porque mato a alguien, ¿no? Con mi hijo, mi hija, no te metas porque mato a alguien. Ahora, imaginemos este caso, a ver qué piensan ustedes, ¿no? Imaginemos un trabajador que es el ejemplo de toda la empresa, ¿sí? Una empresa grande, es el mejor compañero, es el mejor trabajador, siempre premiado por la empresa, es la persona a querer siempre, ¿no? Y nunca, es exactamente, el Messi de la empresa, ¿no? Es no solo que trabaja bien, sino que encima lo quiere y que hasta los compañeros, hasta los brasileros lo querían. Bueno, una cosa es el Messi de la empresa, ¿sí? Pero una empresa, y esto es un tema no menor, una empresa en el cual la política siempre fue la de todos los puestos
son iguales y que los trabajadores y trabajadoras comparten todo, o sea, no hay drama, tienen un solo baño, o sea, estamos hablando de una empresa hasta moderna, ¿no? En el cual no había problema, y se enteran que este trabajador tiene una denuncia por haberle pegado, fajado y ha dejado inconsciente a su mujer. Un ejemplo, ¿no? Y esto llega a oídos del empleador. Y el empleador dice, te quiero mucho, Messi, pero mirá, no seguís la política de la empresa, porque para mí, o sea, somos todos iguales, pero no te metas, no le pegues ni a una mujer, ni a un animal, ni a nada, porque en realidad la agresión, exactamente, es una especie de villa, pero bueno, exactamente, ¿no? Se me vino ese ejemplo, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos? A ver, si está la denuncia de que le pegó a la mujer y todo eso, la denuncia, digo, o sea, para tomar la denuncia y todo eso de que estaba la mujer pegada, yo lo he hecho, claramente. Si está la denuncia y si es así, digo, el tipo no es por algo que le dicen, que le comentan. En realidad, bueno... no tiene relación con el trabajo. Imaginemos que no hizo la denuncia, pero es así. O imaginemos que la denuncia sí, pero no avanzó. Pero se acredita profe, que... si no, puede haber sido que haya atacado a otra persona o haya cometido lo mismo contra cualquier persona, no sé, le pegó a alguien en un bar y lo dejó inconsciente. Bueno, pero ponele que si fue una pelea de tránsito, bueno, yo qué sé, hasta, no digo que está bien, pero no sé, a ver, yo qué sé, uno se puede pelear con otro, o sea, tipo lo que pasó a los jugadores de Boca en Brasil, ¿no? Pues si está bien, está mal, y bueno, si te provocan, entonces no, yo lo complico bien porque en realidad me interesa, para que ustedes vean si en realidad estamos hablando de una persona que pasa de ser el mejor ejemplo, el mejor compañero, amado por hombres y mujeres, y de repente se enteran de que él a su mujer le pegó y la dejó inconsciente, ¿no? Y olvídense de la denuncia penal, ¿eh? Porque en realidad la denuncia penal puede ser que pase como pasó con Villa, que después la mujer la retiró, o sea, vieron que pasó esto así, o sea, muchos decían, no puede ser como siga jugando, y sin embargo siguió jugando, y después la propia mujer dijo que tenía que seguir jugando. Bueno, no me meto en esos casos, pero imaginemos que... Profe, pero en este caso, ¿cuál sería la pérdida de confianza? No, o sea, tiene que ver con la relevancia que tenga para el empleador la vida privada o el hecho en la empresa. Yo les pregunto esto. Pero con respecto al trabajo, o sea, hablando así como muy crudamente, es como que no afecta la confianza de lo que... No, igualmente la empresa. No, yo pienso que igual... No por parte del empleador, pero yo les hago una pregunta. Al otro día de trabajo. Claro, al otro día que se enteren todos, y si por ejemplo tienen una mesa de trabajo compartida por dos mujeres, las mujeres lo van a mirar, le van a decir, está bien porque se lo merecía. No creo. No. O sea, que quizás algunas... Incluso los compañeros, todo, me parece que es inadmisible. Sí, yo le invito a retirarse directamente, le digo, no, lástima, pero bueno, no, lo saco de la empresa. Pero igual esto también abarca un tema más profundo, digo, a la gente que golpea a los femicidas y demás, también digo que la regla es apartarlos del sistema totalmente, no incluirlos, no darle trabajo, digo, también hay un montón de cuestiones atrás de eso. No, ya sé, tenés que mandar a hacer un trabajo psicológico, o sea, no lo... Acá hay un tema de la comunidad, digo, o sea, por eso digo, no es que... O sea, también ahí puede entrar el cuestionamiento de que él le diga también al empleador, y yo estoy haciendo, no sé, rehabilitación, no sé, qué sé yo, algo como diciendo, estoy tratando de curar, o no sé, la palabra no es curar, no quiero ofender a nadie ni que parezca que estoy queriendo disfrazar algo, pero digo, puede defenderse de alguna manera diciendo, no, fue como algo que pasó y que estoy tratando de, no sé. O sea, no para sé mí si se entiende a dónde quiero ir. Si el empleador tiene, o sea, lo quiere despedir porque perdió la confianza, porque cree que es una persona violenta y qué sé yo, después el obvio, están todos sus derechos. O sea. Y el trabajador después pondrá a su abogado y dirá, bueno, no sé, me despidió sin justa causa, qué sé yo, pero, digamos, es muy subjetivo la pérdida de confianza. Te puede parecer porque por ahí si se peleó con el vecino, no te importa. O incluso yo creo que como empleador podría decir, no sé, las políticas de mi empresa son estas y para mí no es admisible tener una persona que tiene estos comportamientos en su vida privada, incluso que puede llegar a generar incomodidad en el resto de las personas que trabajan ahí.
Yo iría por ese lado, como que me parece que de ninguna manera... Yo quisiera opinar una cosa. Con respecto a violaciones y en el caso de golpes, yo tengo como médico forense muchas denuncias que cuando las tomaba y revisaba sabía que eran falsas. O sea, el denunciante estaba haciendo nada más que para perjudicar a la otra persona. No sé con respecto qué haría con respecto al trabajo. Lo que puedo decir es que no se puede tomar cualquier denuncia o toda denuncia como algo cierto hasta que no se comprueba. No, obviamente, pero acá hay un caso concreto que el profesor está diciendo que la mujer estaba toda golpeada. O sea, pudo haberla matado, digo. O sea, inconsciente y muerta es casi lo mismo. Acá hay una denuncia de una persona que el profesor no conoce y que le pasan que denunció a otra por algo que supuestamente pasó. Lo mismo en el caso del profesor de gimnasia, no sé en el caso del contador, porque en realidad son todos casos en los cuales hay denuncia, pero lo estamos juzgando de antemano. Eso es cierto, Sí, Bernard, bueno. pero la carga social no tiene tiempo. La carga social que genera no tiene tiempo, no van a esperar a ver si fue culpable o no. O sea, hay cuestiones sociales mucho más rápidas que llevan al trabajador, al empleador a tener que asumir riesgos. Yo tengo una cosa, además las estadísticas... Me ha tocado a mí tener gente que sabés que está mintiendo, por más que le tenés que dar curso, por la investigación que se hace, se sabe que está mintiendo, pasa un tiempo y era mentira. Pero al tipo se pudo haber quedado sin trabajo, porque me ha tocado, por ejemplo, denuncias contra policía y se le hace el sumario, lo dejan afuera. Y ahora, en el caso de que no sea mentira y que sea así... Te estoy diciendo que igualmente estadísticamente los policías suelen ser más violentos que el resto. Igual Pasa chicos, mucho ahora. Perdón, quería decir... Espera, déjenme decir algo. No nos vayamos al caso penal, es más, volvamos al caso laboral. Y en realidad volvamos a esta situación, que es el empleador quien tiene que tomar una decisión. Y tiene esto delante, ¿no? O sea, y ahí está bien lo que dijeron. Entonces quiere decir que una persona que comete, no sé, error, lo que sea, hay que dejarla sin trabajo, hay que echarla, hay que matarla. Bueno, perdón, profe. Déjame terminar. Quiero terminar de la idea. Para volver al caso penal, porque en realidad la idea, para volver al caso laboral, porque la idea no era que el debate sea en torno a esto. Está claro, pero en realidad no es el empleador quien tiene que tomar la decisión si se reinserta o no. En realidad tiene que tomar una decisión y volvamos a este caso. Ustedes son abogados del empleador, ¿sí? Y tienen esta situación. Entonces, y esto en realidad lo que más me interesa, porque en realidad no es que vamos a sacar una conclusión porque cada uno va a seguir pensando en la idea y está bueno eso, es que la pérdida de confianza significa esto, es el de evaluar una situación que muchas veces tiene que ver con un comportamiento ajeno al trabajo, pero si ese comportamiento puede incidir en el trabajo, ¿sí? Entonces el empleador tiene que evaluar. En este último caso, ¿no? En este último caso, yo tengo una persona que puede ser un golpeador o no en un ámbito de trabajo, ¿sí? Hay algunas herramientas, ¿no? Yo puedo decirle al empleador, bueno, haz una cosa, suspendelo un tiempo y vemos, pero ¿cuánto tiempo? Hay que ver si se resuelve o no. Y si por ejemplo, la mujer no hace la denuncia por X motivo, y nunca se resuelve si era verdad o no, si le pegó o no, bueno, y el trabajador vuelve, pero igual eso significa que las trabajadoras no quieren compartir su lugar de ahí, y recuerdo que habíamos dicho que había un solo baño porque era muy moderno, y dice, no, yo no, al baño ese no entro porque entra él, y bueno, es una situación que el empleador también tiene que resolver, ¿no? O sea, si me preguntan a mí qué resolvería, bueno, cada uno resolvería su situación en base también va a depender de un montón de otros datos, ¿no? Pero volviendo al caso, porque más allá del debate, como ya estamos sobre la hora, y no quiero censurar a nadie, a lo que yo me refiero es cuando se habla de pérdida de confianza, se habla de un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, esta situación, un empleador que despide a este trabajador invocando eso de la regla de la empresa y la convivencia, y en realidad acá no, bueno,
sin mencionar de que o sea, no hace falta que poner en la carta de argumento, en mi empresa golpeadores no trabajan, porque eso sí podía llegar a ser una denuncia por discriminación, lo que sea, sino que bueno, por pérdida de confianza, bueno, se lo despide y eventualmente después se debatirá lo que sucedió, y bueno, y vendrán todos los testigos diciendo, era un excelente trabajador, pero bueno, por esta situación no puede seguir adelante. Bueno, será el juez en todo caso quien resolverá si está bien o está mal, ¿sí? La situación, doctor, lo afecta moralmente. ¿A quién? Al trabajador. Sí o no, no sé. En realidad, fíjense que yo en ningún momento dije que ustedes son abogados del trabajador, porque ahí sería otro debate, ¿no? Ahí sería otro debate, porque ahí quizás, no sé, sería la solución, lo que algunos decían, que por cometer un error puede ser excluido, pero bueno, en todo caso, bueno, hay muchas situaciones que se dan, porque también el hecho o sea, está el otro extremo también, es bueno, también no castigar a la persona que comete esto significa que después otra vez repite lo mismo y una vez repite y hasta la termine matando a la esposa, y bueno, por cuántos casos hay de que se hizo la denuncia y no se hizo nada, y bueno. Exactamente, eso. Porque bueno. digo, es distinto, o sea, me parece que lo que se tiene que evaluar en cualquier caso es qué afecta, si estamos hablando de personas o del dinero, como en el primer caso, del tipo que la verdad es que para mí era irrelevante. La pérdida de confianza. Pero un empleador no analiza eso, es como la situación que antes me había preguntado el profesor, digamos, a qué derechohabiente le daba la pensión, digamos. El empleador no tiene ese rol de juzgar cuál es el bien jurídico por ahí que está en juego. Está bien, yo abogada del empleador en el primer caso le digo, no lo podés despedir porque el tipo es re eficiente, trabajó 30 años, nunca hizo un cheque sin fondo al tesorero. Digo, yo no lo despediría, le diría que no lo despida. En cambio, al tipo que dejó inconsciente a la mujer, sí. Y yo te hago una pregunta, Marcela. La empresa pierde clientes por... ¿Qué pasa si después viene y te dice dio un montón de... Ahí está, te iba a meter en una encrucijada. Marcela, lo que dijo, ¿qué pasa si muchos de los clientes que se enteran que mi tesorero tira cheques voladores, me dicen, ay, claro. no, yo con vos no. A ver si todavía después ¿y me diste cheque? No, yo con vos. Y pierdo clientes por eso. ¿Viste? Bueno, pero en ese caso afecta la relación laboral. En el caso del hombre golpeador, corresponde que la denuncia la haga la familia, la mujer, los hijos, la suegra, no sé, quien sea. Pero los grupos de trabajo, la empresa pierde efectividad. No siempre las mujeres hacen la denuncia. Claro, no estamos hablando de una denuncia. Es la denuncia. Ese es el problema. Sí, pero entonces, también depende. Va a generar un ambiente de trabajo incómodo para todos. Sí, eso mismo que usted comenta. Yo no digo que no genere incomodidad, pero no sé si es el rol del empleador meterse ya en la vida privada. Ahora, diferente es si viene una compañera y dice, che, mirá, la verdad que me contestó mal, me insultó o me provocó de una manera violenta. Bueno, ahí sí está afectando lo laboral. Pero si tenés 15 personas que trabajan ahí y que están incómodas, digamos. Lamentablemente. O incluso lo que puede pasar también, como dice el profesor respecto al primer caso, de que los clientes pueden verse influidos por la situación del tesorero, también puede darse con la situación del hombre golpeador, también puede, no sé, de que sea la empresa, pero también una persona puede decir, no quiero contratar, no quiero ser cliente de esta empresa porque quien trabaja golpea a la mujer, dejó inconsciente a la mujer o lo que sea, o también situaciones de incomodidad entre sus propios pares. Me parece que el empleador a la hora de decidir si echarlo o no, tiene que tener en cuenta eso también. Claro. De hecho, creo que hay varios casos en los cuales empresas han despedido a trabajadores por este tipo de violencia contra la mujer, y bueno, y en realidad judicializados. Bueno, eso fue un lindo debate, en realidad obviamente tenía que ver con la expresión de ideas, obviamente salvo en el segundo caso que creo que estaríamos todos de acuerdo, también es analizar, ¿no? Es poder analizar. En el primer caso en el primer caso el empleador solamente piensa en lo económico y no está mal porque es un empresario. Y dice, bueno, me afecta económicamente. Y en este último caso, capaz que hasta lo afecta económicamente para ese trabajador, mejor trabajador. Pero dice, bueno,
¿qué es preferible? ¿Tener una buena convivencia? ¿Tener un buen...? A ver, es como el técnico de fútbol, que dice, dentro del plantel tengo un jugador estrella, pero que es malísimo, que afecta a los demás, no lo quiere nadie, pero es el mejor jugador. ¿Qué hago? ¿Tengo un equipo de fútbol, todos teniendo para todos lados, o Bueno, una Unión lo estrella? separaron por eso, porque se las remandaba. Creo que había golpeado a la mujer, había también golpeado jugadores y lo separaron del plantel y lo pusieron en la reserva y después se terminó pasando a Vélez, creo que está ahora. Sí, después en Vélez tuvo otro problemita, ¿no? Con la chica que, bueno, o sea, bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? En las cuales, no sé, bueno, es, es algo interesante. Bueno, hubo varios, los jugadores tienen entre Villa, hay otro, creo que Pavón también tuvo una denuncia de ese tipo, bueno. Huracán tiene 2 jugadores que fueron parte de la violación en manada en Villa Carlos Paz el año pasado. Los chicos y los tiene dentro de su también. plantel y jugando. Sí. Los chicos Independiente. Independiente hubo uno que fue condenado. Sí, se había publicado un video de un chico que golpeaba a la perrita de la novia y el trabajador, el empleador lo echó. Cuando vieron el video y todo, también lo echaron y dijeron que no querían una persona que golpeara animales. Sí. Bien. Pero bueno, había pruebas de que había golpeado a la pobre perra, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, vieron situaciones que se pueden dar. Bueno, Sí. obviamente, si a mí, si yo veo a alguien pegando en un animal, yo lo mato. O sea, porque en realidad yo amo a mi perra. O sea, cuando yo tenía el gato, mi mujer siempre decía, le puede pasar cualquier cosa a nosotros, pero si le pasa algo a tu gato, o sea, vos decís, salven primero a mi gato. Bueno, no sé si están así, pero bueno, en fin. Bueno, hablando ahí está. Bueno, muy interesante el debate, es viernes, así que empieza el fin de semana. El lunes ya vamos a dejar lo filosófico del debate y vamos a empezar a hablar sí o sí de números. Así que descansen muy bien el fin de semana, no piensen ni en el tesorero, ni en el golpeador, no, piensen en el derecho laboral, vieron que es tan interesante que es un debate y no es siempre gana el trabajador y el empleador, sino que a veces hay cosas interesantes, ¿sí? Pero descansen mucho porque la semana que viene va a ser intenso, con muchos números, ¿no? Así que Buen fin de profe. Hasta luego, buen fin de chicos. Gracias, profe. Gracias por Hasta todo. luego. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Chao, que tengan buen fin de... Mil gracias por la clase.